Bueno, vamos a comenzar lo que es la clase práctica de programación. En esta ocasión vamos a revisar el práctico número 4, que tiene dos ejercicios. El primer ejercicio tiene que ver con expresiones y cómo C++ calcula estas expresiones y resuelve su valor. Y el segundo ejercicio tiene que ver con programar una función, en este caso para descubrir el volumen dadas las condiciones en un gas ideal para un sistema cilindro-pistón. Así que vamos a comenzar en este caso con el ejercicio 1, que nos dice que debemos calcular las siguientes expresiones generando tablas de cálculo y reducción, como se vio en el práctico 3 y como están los videos para ver en el curso. Vamos a hacer la primera expresión y vamos a resolver la última expresión, ¿sí? La del medio vamos a dejarla para que ustedes vean cómo es que se hace, si es que no pudieron resolverlo a esta altura. Así que vamos a copiar la primera expresión y vamos a ver cómo es que C++ resuelve este cálculo. Tenemos en primera instancia que la expresión es la siguiente. Tenemos el símbolo 5, una división, luego un 3, un signo de multiplicación, un 8, un 9, un menos separando ambos números, un asterisco que significa multiplicación y un 2. El problema aquí no es saber qué hace cada cuenta, sino cuál de las cuentas se realiza primero. Para esto debemos tener en cuenta el orden y la precedencia de los operadores. Por ejemplo, tenemos en esta expresión ¿qué operadores? Tenemos operadores aritméticos como la división, la multiplicación y la resta. Tenemos que saber cuál de estos se hace primero que otros. Si nos fijamos en la tabla de precedencias que se encuentra en el teórico Operadores y precedencia de operadores, que está en el curso, para que ustedes vean la tabla, tenemos que la suma y la resta tienen orden 6, ¿sí? Tienen una prioridad 6. Mientras que el asterisco, es decir, la multiplicación y la división, tienen prioridad 5. Eso quiere decir que primero, cuando aparezcan operaciones de suma y multiplicación, se van a hacer las multiplicaciones. O cuando aparezcan operadores de suma, resta, multiplicación y división, las primeras operaciones que se van a hacer son las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, esto nos da una pista de que antes de hacer la resta se deben de hacer las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, tenemos la siguiente expresión: 5 dividido 3 por 8. Esto se tiene que hacer antes que la resta. ¿Por qué? Porque están involucradas divisiones y multiplicaciones en este caso. Vamos a considerar que se puede generar números con coma. Vamos a asumir de que se aceptan números con coma, entonces se pueden hacer divisiones del estilo 5 dividido 3 y anotar el resultado con coma. La pregunta ahora es, tenemos una división y una multiplicación. Tenemos 5 dividido 3 y tenemos 3 por 8. La pregunta es, ¿cuál de estas operaciones se hace primero? Si nos fijamos en la tabla de precedencia de operadores, la multiplicación y la división tienen el mismo orden, orden 5. ¿Cómo resuelve en este caso el compilador de C++ de cuál multiplicación hacer primero, cuál cuenta hacer primero? Bueno, ante misma prioridad, la respuesta es que se hace el cálculo que esté más a la izquierda. ¿Cuál de los dos cálculos está más a la izquierda? 5 dividido 3 está más a la izquierda que 3 por 8. Entonces, la primera cuenta que se va a hacer es 5 dividido 3. Esto lo habíamos visto en el teórico de expresiones y precedencias, que siempre que teníamos operadores de igual orden,
nosotros para hacer el cálculo, por ejemplo, si teníamos 2 por 2 por 2, lo que hacíamos era siempre calcular los resultados de izquierda a derecha. En este caso 2 por 2, 4, y nos quedaría 4 por 2, 8. C++ también hace lo mismo. Ante operadores de igual orden, como la división y la multiplicación que tienen ambos orden 5, se calcula la expresión que está más a la izquierda, en este caso 5 dividido 3. Vamos a hacer el cálculo entonces, esa sería la primera expresión a calcular. Es un número con coma y vamos a asumir que aceptamos resultados con coma en esta expresión. Así que vamos a abrir la calculadora. Tenemos la siguiente cuenta, 5 dividido 3 me da 1,66 indefinido, si en este caso se redondea hasta 7. Vamos a tomar como orden de precisión dos valores, 1,66, como representativo de esa cuenta. Entonces tenemos que el primer cálculo es 5 dividido 3. El resultado del primer cálculo me da 1,66 aproximadamente. Entonces, la primera reducción es la siguiente. Yo tengo que 5 dividido 3, ya hice el cálculo y me dio 1,66. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo una multiplicación, una resta y otra multiplicación. Ya habíamos visto que la multiplicación tiene mayor orden que la resta, entonces primero se hace la multiplicación. ¿Cuál de las dos multiplicaciones se hace primero? ¿1,66 por 8 o 9 por 2? La multiplicación tiene el mismo orden, pero nuevamente aplica la regla de calcular la expresión que está más a la izquierda. En este caso, 1,66 por 8. Vamos a seguir el redondeo. Así que el segundo cálculo es 1,66 por 8. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a seguir con el redondeo, 1,66 por 8. 13,28 aproximadamente. No, aproximadamente no, sino que exacto 13,28. Bien, la segunda reducción, una vez hecho este cálculo, queda así. Tenemos que calculamos 1,66 por 8 y el resultado fue 13,28. ¿Sí? Ese es el resultado de 1,66 por 8. Bien, ahora tenemos una resta y una multiplicación. Acá ya sabemos que la multiplicación tiene mayor prioridad, entonces lo primero que se hace es 9 por 2. No se hace 13,28 menos 9 porque la resta tiene prioridad 6 y 9 por 2 es una multiplicación y la multiplicación tiene prioridad 5. Se hace primero la multiplicación. Acá no vamos a precisar calculadora. El tercer cálculo en este caso es 2 por 9, que desde primer año, segundo año de escuela ya sabemos que es 18. Así que la tercera reducción queda de la siguiente manera. Tenemos 13,28 menos 18 y esa es la última cuenta que hay que hacer. Cuarta reducción final, que sería 13,28 menos 18 sería algo como 4,82. Si vamos a ver, 18 menos 13,28, 4,72. 4,72. Ese es el resultado entonces de la primera expresión. Vamos al ejercicio.
la primera expresión, entonces tenemos que primero lo que hicimos fue dividir 5 entre 3. El resultado de esa división lo multiplicamos por 8. Después multiplicamos 9 por 2 y lo último que hicimos fue la resta. El segundo ejercicio tiene las mismas expresiones, pero con la salvedad de que lo primero que aparece ahí de distinto es el paréntesis, ¿sí? Los paréntesis habíamos visto de que tienen la mayor prioridad de todas. Es decir, siempre que hay algo entre paréntesis, se calcula primero lo que hay entre paréntesis y luego lo que hay afuera. En este caso, el 8 menos 9 es lo primero en calcularse y tendríamos como resultado 5 dividido 3 por menos 1 por 2, y esa sería la cuenta final que habría que calcular. Bueno, les queda como ejercicio ver cómo es ese resultado. Vamos ahora a el ejercicio 1C. Vamos a calcular esta expresión. Que es la siguiente. A mayor a 5 and B distinto de A más 5. A mayor a 5 and B distinto de A más 5. Tenemos que A vale 12 y B vale 18. A vale 12, B vale 18. Bueno, estamos ante la misma situación, queremos saber qué vamos a calcular primero. Para eso tenemos que identificar los operadores. Tenemos un operador de relación, que es el operador mayor. Tenemos el operador lógico AND, de lógica proposicional. Tenemos un operador de relación distinto y un operador de suma, el más, el operador aritmético. ¿Cuál de estos tiene mayor prioridad? Bueno, es momento de ir a la tabla otra vez y ver cuáles tienen mayor prioridad. Tenemos que el símbolo de mayor tiene prioridad 8, el símbolo de distinto tiene prioridad 9 y el símbolo lógico AND tiene prioridad 13. El que mayor prioridad tiene es la suma con prioridad 6. Por lo tanto, ya sabemos que la primera cuenta que se va a hacer en este caso es la suma, porque es el operador con mayor prioridad. Si es el que tiene menor orden de prioridad, es decir, es el que es más importante de todos los operadores. Entonces, primer cálculo. A más 5. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto vale A. En este caso vale 12. A vale 12. Una vez que determinamos cuánto vale la variable, hacemos la cuenta. 12 más 5, hasta donde sabemos, es 17. Así que tenemos la primera reducción. ¿Sí? Este símbolo más, vamos a poner acá, prioridad 6, se hace primero. ¿Cómo queda la primera reducción en esta expresión? Queda de la siguiente manera. Más 5 sabemos que vale 17. Nos quedan tres operadores, mayor, AND y distinto. Nuevamente vamos a la tabla y vemos cuál de estos operadores es el que tiene la prioridad más baja, es decir, cuál es el más importante. Tenemos que el mayor tiene prioridad 8, el distinto tiene prioridad 9 y el AND lógico tiene prioridad 13. Por lo tanto, ahora tenemos que reducir el operador de comparación o relación mayor por tener prioridad 8. Así que el segundo cálculo es la comparación mayor que tiene prioridad 8. Vamos a tomar lo que hay que calcular, A mayor a 5. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la variable A, en este caso vale 12. Entonces lo que estamos comparando en realidad es si 12 es mayor a 5. Esto es verdadero o falso. 12 mayor a 5 es verdadero. En lógica binaria, un verdadero vale 1,
Por lo tanto, el resultado de esta comparación es un 1. Esto ya lo hemos hecho en el práctico anterior. Así que la segunda reducción queda de la siguiente manera. El a mayor a 5 ya fue reducido. Sabemos que vale 1 o verdadero. Bien, nos quedan solamente dos operadores, el AND lógico y el operador de relación distinto. Nuevamente tenemos que ir a la tabla, esto es así, y fijarnos cuál tiene prioridad más baja, distinto o el AND lógico. El que tiene prioridad más baja es el comparador de relación distinto, que tiene prioridad 9. Así que automáticamente sabemos que tenemos que hacer primero la operación de relación antes que la de comparación lógica. Así que vamos a hacer distinto por tener prioridad 9, ¿no? Sí, prioridad 9. Vamos al tercer cálculo. Vamos a copiar esto acá. El tercer cálculo, que tiene que ver con el operador distinto relacional, que tiene prioridad 9. ¿Qué tenemos que determinar primero? Bueno, cuánto vale la variable b. En este caso vale 18. Y lo que estamos comparando cuando decimos b distinto a 17, en realidad en este caso es si 18 es distinto a 17. Esto es verdadero. Y traducido a lógica binaria representa un 1. Por lo tanto, el tercer cálculo me da también verdadero o 1. Y de esta manera llego a la tercera reducción. Y listo, ahora tenemos solamente un operador, así que la cuarta reducción va a ser el cálculo final. Vamos a poner cuarto cálculo. Vamos a omitir los tildes para no perder tiempo en cálculo y en reducción. El AND. AND lógico, si se acuerdan de lógica proposicional, para que algo sea verdadero, con una conjunción como es el AND, tanto el operador proposicional que se encuentra a la izquierda como la proposición que se encuentra a la derecha tienen que ser ambas verdaderas. Ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, 1 AND 1 traducido a lógica proposicional es verdadero AND verdadero. De esta manera tenemos que la proposición que está a la izquierda del AND, lo vamos a poner en español y la proposición que está a la derecha del AND son verdaderas ambas. Por lo tanto, el resultado de esta proposición es verdadero. Y en lógica binaria el resultado es un 1. Por lo tanto, el resultado final del cálculo es 1. Y listo, ahí terminamos el ejercicio C. Este resultado da 1 pasando por los 4 operadores. El primer operador que se hace es la suma por tener la menor prioridad, luego el mayor, luego el signo de relación distinto y luego el signo de lógica proposicional AND. Bien, vamos a hacer el último ejercicio. Lo que se pide acá es hacer una función que represente la ley de los gases ideales. Tenemos que la ley de los gases ideales forma parte de las leyes de la térmica física o física térmica. Todo este conocimiento que vino con lo que es la segunda revolución industrial y los motores de combustión, todos los ciclos de energía que se estudiaban a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, generaron todo un montón de leyes y de conocimiento en la física térmica, y uno de los conocimientos o leyes más básicas que ya se conocían de antes
es la ley de los gases ideales, que es parte fundamental, por ejemplo, para entender el funcionamiento del motor diésel o del motor, un motor Otto, ya que los ciclos de combustión se realizan aplicando los mismos conocimientos teóricos que ocurren en el comportamiento de los gases ideales para un sistema cilindro-pistón. En este caso ustedes ven un cilindro, adentro de ese cilindro se encuentran los gases, las partículas de un gas determinado, y un pistón que sube y baja aumentando, variando la presión del gas en el sistema. A medida que se aumenta el volumen o que se disminuye el volumen, varía tanto la presión como la temperatura del gas, y se puede representar este comportamiento en la ecuación que se ve a la derecha, que es la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles en el gas por la constante universal de los gases, R, por la temperatura en grados Kelvin. Lo que tenemos que modelar es esta ecuación. Más allá de que entendamos o no el funcionamiento de esta ley y cómo es que el sistema cilindro-partículas funciona, como programadores lo que nos interesa a nosotros es lograr programar una función que me calcule información a partir de esa ecuación. Bien, ¿qué es lo que se pide? En el primer ejercicio, la primera parte, la A, nos piden despejar el volumen de la ecuación P por B igual nRT. Vamos a escribir la ecuación por acá. P por B es igual a nRT. Bueno, esto es matemática de segundo año del liceo, tercer año del liceo. Lo que nos piden es que la V de volumen, esta variable, quede de un lado de la igualdad y el resto de las variables quede al otro lado de la igualdad. Es decir, tenemos que despejar el volumen. ¿Cómo hacemos para despejar el volumen? Bueno, una técnica que nos sirve para despejar el volumen es multiplicar a ambos lados de la ecuación por 1 dividido P. ¿Sí? Vamos a tener acá esta multiplicación. Y del mismo lado de la ecuación también dividimos 1, multiplicamos por 1 dividido P. La igualdad se mantiene si multiplicamos por un valor constante mayor a 0 a ambos lados de la expresión. Entonces esto es equivalente a P por B igual nRT. Son equivalentes. No modificamos la igualdad, simplemente multiplicamos por 1 dividido P a ambos lados de la ecuación. ¿Qué sucede al multiplicar por 1 dividido P a ambos lados de la ecuación? De este lado vamos a tener nRT, ¿sí? La multiplicación que existía antes, y vamos a tener todo eso multiplicado por 1 dividido P. ¿Sí? Significa eso nomás. Pero del lado izquierdo de la ecuación tenemos 1 dividido P por P. Es decir, a P lo estamos multiplicando por el inverso. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? El resultado es 1. Por ejemplo, si tenemos 500 y lo multiplicamos por 1 dividido 500, el resultado es 1. ¿Sí? Multiplicar a un valor por su inverso da como resultado 1 si ambos son valores reales. Así que 1 dividido P por P en realidad es 1, y lo que resulta de este cálculo es que tenemos del lado izquierdo 1 por B, que es lo mismo que B, y del otro lado de la ecuación tenemos 1 dividido P por nRT. Esta división la podemos expresar como N por R por T dividido P. Es lo mismo. Así que el despeje de la ecuación queda de la siguiente manera. B es igual
a el número de moles por la constante universal de los gases ideales, por la temperatura en grados Kelvin, por la presión, ya sea en pascales, en atmósfera, en lo que lo estemos midiendo la presión. Ese era el despeje. Simplemente pasar P que está multiplicando de un lado de la ecuación dividiendo al otro, ¿sí? Es simplemente esa regla que se aprende en segundo año, tercer año de liceo. Lo que se nos pide ahora es programar la función obtener volumen. Esta función tiene tres parámetros de entrada. Tenemos la presión como parámetro de entrada, el número de moles del gas, que me mide la cantidad de partículas que hay, y la temperatura en grados Kelvin T. Lo que tenemos que hacer es calcular el volumen a partir de estos datos. R no se nos pasa, ya que es una constante y ya sabemos que vale siempre 8,31447. Así que lo que tenemos que hacer es la función obtener volumen. Para eso ya tenemos acá una plantilla en C++, así que lo único que vamos a hacer es escribir la función obtener volumen, que toma tres parámetros de entrada: la presión, el número de moles y la temperatura en grados Kelvin. Lo que tenemos que hacer es calcular el resultado, es decir, el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Bueno, el volumen es N por R por T dividido P. Así que el número de moles, que es dato de entrada, lo multiplicamos por P, que también es dato de entrada. Lo multiplicamos por T, que también es un dato de entrada. En realidad P tenemos que dividir. Tenemos que dividir P. Tenemos que multiplicar por R, por la constante universal. P, según habíamos despejado, estaba dividiendo, ¿sí? Así que el volumen se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos N, que es dato de entrada, por R, que es la constante universal, por T, que es la temperatura en grados Kelvin, y dividimos por P, que también es dato de entrada, es la presión. A V tenemos que declararlo. Va a ser de tipo flotante, el volumen. Y también tenemos que declarar la constante R, porque no aparece definida en ningún lugar. Va a ser de tipo constante, un número con coma que va a valer, según teníamos en la letra, 8,31447. 31447. Bien, calculamos el volumen y una vez que calculamos el volumen debemos de retornarlo. Esa es la función. Tomamos los tres parámetros de entrada, multiplicamos esos parámetros, también utilizamos la constante universal de acuerdo a cómo había quedado el despeje aquí. Calculamos el volumen y una vez que lo calculamos lo retornamos. Siempre antes de la función main tenemos que declarar que debajo del main existe una función que se llama obtener volumen, que toma tres parámetros de entrada. Ellos son de tipo flotante. Así que lo único que nos queda es invocar a la función desde el main. Por ejemplo, vamos a declarar tres variables: la presión, el número de moles y la temperatura en grados Kelvin. Vamos a iniciar, por ejemplo, la presión de una atmósfera, el número de moles puede ser 1 y la temperatura en grados Kelvin 1. Con esta información usamos a la función obtener volumen, le pasamos la presión, el número de moles y la temperatura y esperamos como resultado el volumen.
El volumen también es una variable, así que tiene que ser declarada, de tipo flotante. Lo último que queremos hacer es escribir el resultado. Así que hacemos printf, el volumen del cilindro o del gas en el cilindro es porcentaje F y el valor calculado para el volumen. Vamos a poner un barra invertida n para generar un salto de línea, luego que se imprima esta línea en la terminal. Vamos a ejecutarlo. Para eso tenemos que ir a la carpeta en donde se encuentra este archivo. Se encuentra acá, clase Sutu, programación 2, práctico 4. Bien, utilizamos el compilador G++ para ejecutar la función main, y el archivo de salida va a ser ley gases volumen. Si no hay ningún error, quedaría todo perfectamente, pero vemos que aquí salta un error en la línea 22. El compilador nos dice que hay un error. Si nos fijamos, faltó el punto y coma. Es un error clásico en programación en C++, más que nada. Olvidarse de los puntos y comas obligatorios. Vamos a compilar ahora. Bien, ahora sí no hubo ningún error. Ejecutamos el programa que se llama ley gases volumen. Y tenemos que en terminal el volumen del gas en el cilindro es de 8,31 litros o en lo que esté, o en metros cúbicos, en lo que esté evaluado. En este caso es metros cúbicos. Bien, escribimos la función obtener volumen. Lo que se nos pide en la parte C es determinar qué devuelve la función para una presión de 125.3 atmósferas, para una cantidad de partículas igual a 1.24 moles y para una temperatura en grados Kelvin igual a 200. Lo que se nos pide es, para estos valores, cuánto vale el volumen en metros cúbicos del cilindro. Vamos a ver. Así que teníamos, vamos al main, la presión es 125.3 atmósferas, es bastante. Tenemos 1.24 moles, es decir, esa cantidad de partículas dentro del cilindro, y una temperatura en grados Kelvin de 200. Como es de tipo flotante, el 200 vamos a ponerlo 200.0, ¿sí? Para especificarte que es efectivamente un número con coma. Así que vamos a compilar de nuevo. Tenemos que el resultado es que el volumen del gas en el cilindro es de 16.456413 metros cúbicos. Esa es la respuesta a la parte C de este ejercicio. Bien, con esto terminamos el práctico 4. Cerramos la etapa de conocimientos sobre operadores y presencia de operadores. A partir de ahora vamos a asumir de que somos capaces de escribir funciones, ¿sí? Si nos piden escribir una función en C++, se asume que con estos conocimientos ya somos capaces y sabemos cómo escribir funciones en este lenguaje, y además sabemos cómo calcular o determinar los resultados en las expresiones de este tipo en C++. ¿Sí? Las expresiones con distintos operadores, vamos a asumir de que sabemos o que sabemos la manera de cómo determinar cuál es el valor o qué es lo que calcula primero el lenguaje C++ para cada una de las expresiones. La próxima clase será teórica. Vamos a ahondar un poco más en funciones, en conceptos como, por ejemplo, recursividad, programas iterativos, funciones
de librerías externas y librerías creadas por nosotros. Sí, vamos a ver un poco más el panorama de las funciones como el siguiente paso del curso. Así que bueno, terminamos el práctico 4. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser la clase teórica de programación, la clase teórica número 4.